de Lucas. Acabamos de dar la verajá sobre las escrituras para iniciar y que sea el Eterno, el Todopoderoso, guiando este programa. Que sea de bendición a nuestros amados Ajín y Ajayot en las naciones y todo aquel que ha venido a la restauración de la casa de Israel que está dispersa. Y vamos a empezar el libro de Lucas como lo llevamos en el capítulo 21, en el verso 16. Y vamos a iniciar. Y dice así: mas seréis entregados aún por vuestros apóstoles. Vamos a iniciar desde aquí porque aquí nos quedamos en la vez pasada. Y le quiero recalcar que es el capítulo 21 en el verso 16. Si usted está en casita, agarre su Biblia y vamos estudiando. Ok, entonces empecemos. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, vuestros abot, y ajín, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amados, esto es una realidad. Esto ocurrió en el pasado. Y también va a ocurrir en el tiempo antes de la tribulación. Porque seremos probados. Nuestra fe, nuestra emuná será probada. Y aquellos que sean dignos serán traspuestos, serán rescatados en la gran tribulación. Y esto vendrá sobre toda la congregación de Israel. Nadie está exento de no pasar la tribulación. Es una realidad que debemos de enfrentar y prepararnos, porque por muchos años han venido diciendo de un rapto que en los corazones se ha arraigado por años, cuando no tiene fundamento bíblico. Es una realidad y tenemos que empezar a prepararnos, amados, porque esto es una realidad. ¿Sabe? Es doloroso que muchos dicen que se van y no se preparan ni les interesa lo que viene. Entonces no oran por el prójimo, no oran por su familia, no oran por lo que está pasando en este mundo. Es lamentable. Y por ese nombre que es sobre todo nombre, nosotros seremos perseguidos. Amados, debemos de recapacitar y agarrar de nuevo las escrituras, porque nos han mentido por muchos años. Y aquí dice el texto que nosotros vamos a ser entregados hasta por nuestros propios padres. Y usted se irá a la historia y me dirá, no, bueno, esto los pasó los chalías, los apóstoles. Pero también va a venir esa tribulación para nosotros. Los chalías lo pasaron en el tiempo que Machía se fue y ellos vinieron perseguidos por Roma en ese tiempo. Y como tocamos varios puntos del tema pasado, vimos que ellos fueron martirizados y muertos. Entonces nosotros debemos de afrontar esa realidad y no meternos la doctrina mentirosa que nos dieron. Y esto se lo digo con todo el amor, con toda la jabá, que yo vengo de ahí y yo sé de lo que le estoy hablando. Y nosotros debemos de tener cuidado también, hasta con nuestra propia familia, porque algunos no le van a recibir el mensaje. No le van a recibir
la bendición de conocer su verdadero nombre. Y aquellas personas que han recibido el nombre y su familia también se han incluido en esta bendición de la revelación del nombre, pues qué bueno, amado, que tú estás llevando la fe con tu familia. Y esa es una bendición, es una gran regalo para tu familia. La acabó sea para el Eterno. Pero nosotros, en que nos aborrezcan, tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir, porque esto no va a parar, amados. Esto no va a parar. Porque así como ha abundado la maldad, dice que también va a sobreabundar la bondad del Eterno. Y ese es nuestro consuelo, amados. Y dice que nosotros vamos a ser aborrecidos por su nombre. Porque el nombre que nosotros conocimos es una traducción del griego al español. Y en los primeros siglos, cuando hicieron las primeras traducciones, las pusieron como Iosus. Y luego, cuando nació la J, como en el 1500, vinieron adoptando como el nombre de Jesús. Pero ese no es su nombre, porque él no es latino, amado. Él es judío de judíos. Su nombre, cuando el Malach se le apareció a Miriam, el nombre que le dio es Yahshua, que significa Yahweh salva. Entonces, mientras nosotros permanezcamos en la verdad, nada nos va a apartar o arrebatar de Él. Ese es nuestro consuelo. Y Él nos pide que tengamos paciencia. Paciencia, amados. Y vamos a ir al libro de Jacob, que en las traducciones le dieron el nombre de Santiago. Y lo vemos en el capítulo 1, en el verso de 3 al 4 nos dice y nos habla de la paciencia. Y dice así: sabiendo que la prueba de nuestra fe, de nuestra emuná, produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces es necesario que nosotros lleguemos a esa paciencia que el Adón quiere que nosotros culminemos. Pero según a la medida de vuestra fe, porque no le va a dar cargas a alguien de que no las pueda sobrellevar. Amén, amados hermanos, y eso lo vamos comprobando en nuestra vida, que Él no nos da cargas del que no podemos llevar. Él nos da tanto la salida de todos los problemas que nos vienen en este mundo que estamos viviendo, en este mundo que nos tocó vivir. Y vamos a seguir en el capítulo 20, y dice así: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en las ares, en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, amados, esta palabra que el Mashiach dijo se cumplió al pie de la letra.
¿Sabe por qué? Porque el templo fue destruido. Fue destruido por Roma en el año 70. Y fueron casi 1.110.000 personas que murieron. Y casi el 97.000 fueron capturados y esclavizados. Fue ahí donde Judá fue al exilio. Y luego emigraron a Europa y a todas las partes del mundo. Entonces usted por eso ve que hay judíos colombianos, judíos puertorriqueños, judíos uruguayos, judíos ecuatorianos, judíos de todos los países, amados. Porque ellos fueron dispersos, porque Mashiach lo habló y los profetas también lo hablaron. Entonces la palabra se cumplió al pie de la letra. Y vamos a ver en Daniel, que también habló sobre esto y profetizó sobre los últimos tiempos. Y vamos a ir a Daniel 9, en el capítulo 26, sobre esta destrucción. Muchos dicen que esta Machal se cumplió en el tiempo de los Macabí. Parte de esta Machal se cumplió en ese tiempo, pero cuando vino la destrucción en el año 70 fue que se cumplió completamente esta Machal. Y vamos a ir a Daniel 9 y dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach. Y vemos que eso sucedió, mas no por sí mismo, porque él fue que lo crucificaron. Y el pueblo de un príncipe, es Tito, que ha de venir y destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Esto lo habló Daniel, siglos antes que viniera el Mashiach. Y Mashiach lo recalcó en el capítulo 21, 5, 6 de Lucas, que 70 años después de su muerte se cumplió lo que acabamos de hablar. Y en el futuro también se va a cumplir porque Mashiach lo recalcó. Va a tener doble cumplimiento. Y eso vamos a ir a lo que es Zacarías, para que nosotros nos demos cuenta que sí va a haber una destrucción que viene y va a haber una persecución de nuevo para Jerusalén. Y vamos a ir a Daniel. Si usted está en casita, amados, busque Zacarías. Zacarías 14. Permítame que ando una Biblia bien grande y esto todo está en vivo. Me traje la Biblia Zacarías. Pero primero vamos a ir a Revelaciones para que podamos entender lo que va a pasar. Y dice así: después miré, he aquí un cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito sobre sus frentes. Y oí una voz del cielo, de los chamaín, como estruendo de muchas aguas y sonido de un trueno grande. Y oí una voz del arpista tocando con sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000
que fueron redimidos de la tierra. Y reforzar lo que estoy hablando, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, pero primero vamos a buscar Zacaryahu para entender, porque nada se va a dejar de cumplir, amados. Y al muchos dicen, todo se cumplió ya. No, amados. Los profetas todavía hay muchas cosas que no se han cumplido. Y vamos a ir a Zacaryahu 14, cuando ya Jerusalén esté rodeada. Vamos a ver quién es el que aparece acá. Y dice así: he aquí, dice, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Entonces, ¿quién es el que viene? Yahweh. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces, ¿quién va a hacer esto? El mismo Eterno. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y ahora le pregunto, el capítulo que acabamos de leer, ¿quién es el que viene? Mashiach Yahshua. Él pondrá sus pies en los montes de los olivos. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. E huirá el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiré de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Yehudá. Y vendrá Yahweh, mi Elohim, con él todos los Kadosh, todos los santos, como lo traduce la Reina Valera. Amados, entonces aquí está diciendo bien específico quién es el que va a venir. Y la Torá no miente. La Torá es eficaz. Es tangible si usted lo lee y lo medita. Amado, eso se tiene que cumplir. Y para comprobar, porque la palabra ella misma le da testimonio, yo no necesito manipularla. Vamos a ir a Hechos, en el capítulo 1, en el verso 9 hasta el 12. Y nos dice así: y habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado y lo recibió en la nube que le oculta de sus ojos. ¿De quiénes? De los chalías que estaban allí en el monte de los olivos. Y estando ellos con los ojos puestos en los chamaín, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando a los chamaín? Este mismo Yahshua que ha sido tomado de vosotros a los chamaín, así vendrá como le habéis visto ir a los chamaín. Entonces, amados, la misma escritura nos está diciendo, este mismo, así como se fue, así lo van a ver que venga. Entonces, por ojo Mashiach, cuando andaba aquí en la tierra, les dijo: no vayan a los montes, no vayan al desierto, no vayan a ningún lado, porque yo voy a verlos a todos, porque él viene descendiendo de los chamaín. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 7 y 8 nos dice: he aquí viene con las nubes. Entonces todos estos pasuquín no tuvieron razón de ser, amados.
He aquí vienen con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron, ¿por qué le van a ver los traspasados? Porque ya han resucitado. Y todos los linajes de la Ares harán lamentación con él. Sí, amén. Y luego dice Yahshua, yo soy el Aleph Tav, el principio, el fin, dice Yahweh. En la Reina Valera le traduce, dice el Adón o el Señor, pero omiten que aquí quien está diciendo es Yahweh mismo, diciendo yo soy el Elohim, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Por eso le digo, amado, usted tiene que buscar una Biblia que lo saque de esto. Porque la Reina Valera que tenemos, y algunos se molestan, pero les digo la verdad, hay muchos versos que han manipulado. No es que han manipulado, sino que no los tradujeron como debería de ser, fidedignamente, sino que trataron de poner Señor, Señor en todo y no hicieron distinción. No pusieron el nombre del Eterno, lo borraron, porque siempre han querido borrar su nombre. Y esa es una realidad. Entonces, amados, Ajín y Ajayot, no hay duda que al que veremos es a Mashiach, porque Él es el Todopoderoso. No hay otro, amados. Si tú crees que hay otro Elohim, estás en idolatría. Sal de ahí. Cuando venga el reino de Mashiach, ahí no va a entrar ninguno que sea idólatra. Lo dice en Apocalipsis, no lo digo yo. Está prohibido para el ser humano adorar a imágenes y a otro que no sea Elohim. Y el libro de Revelaciones nos deja ver, dice, toda rodilla se doblará ante él. ¿Ante quién? A la figura de Elohim, al que se hizo carne. Porque el Abacadosh es Rúa. Y nosotros nomás tenemos que obedecer lo que Él dice. Entonces, amados, nosotros debemos de comprender todas estas cosas. Y allí, pues en ese reino, nosotros venimos siendo ciudadanos de Israel, no de otro pueblo. Porque todo el reino será Israel. Las 12 tribus, no solo 12 tribus como están ahorita allá en Israel, son las 12 tribus. Y por eso el Mashiach no ha venido, porque no están juntos. Y si tú y yo nos unimos en una misma emuná, que hay que unir las casas, el Mashiach va a venir a traer a su pueblo. Y va a hacer distinción. Eso lo dice. A este lado va a poner los cabritos y a otro lado las ovejas. No es el ser humano que lo va a hacer, sino que Él mismo lo va a hacer. Amén. Y vamos a seguir en el capítulo 25. Y dice así. Entonces, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la Ares, en la tierra. Angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y todas estas otot, porque en el hebreo aparecen otot, señales. Todas estas señales se están dando. Y usted no me deja mentir, porque usted está acá en este planeta. No creo que no se dé cuenta de todo lo que está pasando. Porque hay quienes que duermen, pero nosotros no debemos de dormir, amado. Estas señales están ocurriendo. Y aparece en el hebreo otot como plural, como refiriéndose a muchas.
el sol, ya vimos 3 lunas de sangre, eclipses, astros en forma de estrella moviéndose en el espacio, y esto causa angustia, ansiedad, causa de no saber de qué va a venir. Pero nosotros que sabemos lo que está ocurriendo, debemos estar preparándolos cada día, apartándonos de toda la contaminación espiritual que hay, orando y ayunando en todo tiempo para que el día no nos halle desapercibidos. Con todo el amor le digo, es doloroso las cosas que están pasando, pero tenemos que despertar y unirnos en una misma emuná, pero en la emuná de las escrituras, no del que yo invente o que invente un hombre. ¿Está conmigo, amado? Y dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. En la Ares, porque la potencia de los chamaín serán conmovidos. Desfalleciendo como sin aliento, débiles, ya que toda la tierra está en una expectación de los fenómenos naturales que están sucediendo y que están por suceder, y que ya los estamos sintiendo y los estamos viviendo. Pero aquí habla ya casi como terminando la tribulación en este verso. Y lo que yo pude lograr entender, lo que está hablando aquí las escrituras, está como en el 6º sello. Pero como la congregación duerme porque cree que se va antes, no se prepara. Y eso lo encontramos en el 6º sello, los desastres físicos de la tierra. Y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Segunda de Kefas. Y lo vamos a leer para meditar un poco en ello. Y nos dice, mas el día de Yahweh vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los chamaín pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, pues con todas estas cosas han de ser deshechas. Y luego dice como en interrogación, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en kadosh y piadosa manera de vivir? Entonces, amado, no tiene que dormir. Dormir es una figura de que no se entretenga con las cosas que están en este mundo. Porque le digo que allá no hay nada, porque yo ya vengo de allá. Y no hay nada, amados. No hay nada. No hay nada de lo que el ser humano pueda llenarle. Porque el único que llena tu lev, tu corazón, es el Todopoderoso. No hay otra cosa. Porque nosotros podemos darnos cuenta que tenemos las cosas materiales, esto, lo otro, y le puedo definir un montón de cosas. Pero la alegría es efímera, se esfuma rápido y se va. Pero el gozo del Eterno nadie nos quita. Pasamos días de días, y el gozo, si nosotros nos mantenemos en Él, ese gozo va a seguir siempre, porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a seguir en el capítulo 27. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Este título se lo dio el mismo Mashiach, que vendrá en una nube. Esto estamos confirmando lo que en Hechos les dice los Malach a los Galileos, a los discípulos.
a este mismo Yeshua que le ves ver, de esa misma manera vendrá, en una nube, con poder y gran esplendor. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces el texto bien claro nos está diciendo que seremos redimidos hasta que Él aparezca. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Entonces veremos al Ben Adán venir en las nubes. Mientras estas cosas no sucedan, Él no vendrá. Que nadie lo engañe con un falso rapto. Un hombre llamado John Nelson Darwin es el que creó esta teoría creada en 1832, formada de la tesis dispensacionalista y fue incorporada a la Biblia, a la tal llamada Biblia Scofield, que fue editada en 1909. Y esta doctrina la concebió por dos teólogos llamados Francisco Rivera y Emanuel Lacunce. También la creyó Edward Irving Scofield, el mismo, Moody, que este hombre era de la Asamblea de Dios y luego la adquirieron los pentecostales en general. Pero ya estudiamos todos los acontecimientos y nos damos de cuenta que los que se hallan dignos de ser cuidados, protegidos, transportados, son los que van a sobrevivir. Pero algunos, aunque estén muertos, dice el chalía Pablo, llamado Pablo, Shaul su nombre, por causa de esta besorada, de estas buenas nuevas, y Machía los encuentre dignos, ellos también van a reinar con él. Entonces, iremos a Revelaciones para seguir estudiando este tema, porque es importante que lo estudiemos, amados. Es importante. Yo volví a repasar el estudio y lo sigo repasando, porque tal vez algunas cosas le voy encontrando cada vez que leo. Y vamos a ir al capítulo 14, del verso 14, y nos dice: miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, confirma lo que estamos hablando, que tenía en la cabeza una corona. Este era un rey de oro, y en la mano una hoz, y del templo salió otro malaj, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y cosecha. Hasta ese momento va a haber la cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la are está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la are, y la are fue cegada. Salió pues otro malach del templo, del Hamidash, que está en los chamaín, de los cielos, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro malach, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de las ares, porque sus uvas están maduras. Y el malach arrojó su hoz en la ares, y vendimió la viña de las ares, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elohim. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces aquí vemos dos cosechas, amado. Usted, si está en casa, repáselo, y aquí dice: primero salió el primer ángel y recogió la cosecha. Cuando habla de cosecha es el grano bueno. Y después dice las uvas, las que van a ser aplastadas por el Todopoderoso. Y vamos a ir
a Isaías, porque el profeta Isaías también habló sobre esto. Los profetas hablaron conforme a lo que está escrito, amado, a la Torá. Y los chalías también hicieron lo mismo. Hablaron Torá, porque ahí está la revelación del Eterno. Y a los profetas, el Eterno les dio muchas visiones. Y ellos lograron entender el mensaje. Y vamos a ir al capítulo 3 hasta el 6, que nos dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, dice Machilla. Porque si usted lo ve, ahí dice el que viene vestido en el capítulo 1, si usted se va al 63.1, mejor se lo voy a leer para que entendamos un poco más. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como la del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Las pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, hasta que no veamos a Machía en plena pelea, ahí también vamos a ver a los redimidos, dice acá. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué de mi furor, y derramé en la ares su sangre, bondad de Yahweh hacia Israel. Lo importante aquí es que el Todopoderoso siempre tiene rajén de Israel. Eso es lo maravilloso de su amor, de su ahabá para con su pueblo Israel. Y vamos a ir a Revelaciones. En el capítulo 19, en el verso 13 hasta el 21 vamos a leer. Y dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, lo mismo que acabamos de leer en Yeshayahu. Y su nombre es la Torá de Yahweh, la palabra de Yahweh. Y los ejércitos de los chamaín, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Elohim, el Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: el Melech HaMalkin, Rey de Reyes, y Adón HaAdonim, y lo traducen como Adón de Adonim. Y vi un Malach que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los chamaíd: venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinete y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la Are y su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen.
Estas dos fueron lanzados vivos de entre un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos por la espada que salía del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de las carnes de ellos. Entonces, amado, más no prueba las escrituras, a quien veremos, al Elohim Todopoderoso, es a Yahshua el Machilla, porque Él es el Todopoderoso, a Él se le ha dado, Él es la imagen invisible del Elohim invisible. Aleluya, bendito el que vive para siempre. Y amados, esto es doloroso lo que está pasando. Hay quienes que han conocido la verdad y han desechado la verdad por mentiras, porque las escrituras dice que hasta el más que no tiene conocimiento puede entenderlas. Y lo dice así como para aquellas personas que se menosprecian, que creen que ellos no son capaces de entender las escrituras, pero dice que hasta el más incapaz encontrará el camino. Y eso es de darle toda rabá al Eterno por su rajén, por su misericordia, porque el hombre ha querido venir a manosear todos estos temas, pero el Eterno les cegó el entendimiento para que ellos no puedan borrar las evidencias. Amén. Y vamos a seguir en el capítulo 29. Y dice así, vamos a leer hasta el 31. Esos 3 versos. Pasuquín le dicen en hebreo. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim. Bueno, aquí nos representa una higuera. Y si nosotros hemos estudiado, siempre la higuera es Israel. Es una representación de Israel. Y los árboles, pues, son las naciones. También a veces los árboles los compara con los hombres. Aquí el eterno Yahshua hace una machal, una comparación, y compara que cuando se acerca el verano, ya todos los árboles frutales, por supuesto, ya tienen que estar dando su fruto y renovando sus hojas. Igual, la higuera, cuando los árboles están dando su fruto, también la higuera da su fruto. Y luego dice, cuando veas todas estas cosas, los que nos había estado hablando, que está hablando sobre las cosas que van a suceder, de los astros, de las entregas que van a haber, sobre las persecuciones que van a haber. Entonces dice, sabed que todo esto se está acercando, el reino de Elohim ya está más cerca que nunca. Lo podemos decir. Si Shaul dijo que estaba cerca, pues ahora lo estamos sintiendo más cerca. Pero nadie sabe el día ni la hora. Tenemos una alusión en la fiesta, que sabemos que un día de Terúa Él se hará presente. Porque Shaul dice, a la final trompeta. Pero no sabemos qué año, qué fecha. Porque las fiestas varían según los astros de la tierra. Amén, amados. Y vamos a seguir el verso de Lucas 32. Y dice, de cierto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los chamaín y la ares pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces la generación que verá todo el cumplimiento de las escrituras, esa generación no va a pasar.
esta generación será la última. La generación con cuerpos mortales, porque después de todo esto viene la redención final, con cuerpos transformados. Aquí Machía dice, el chamaín y la Ares pasará, todo pasará, pero mi palabra no va a pasar. Ahora le pregunto, ¿solo la palabra de él o la que está escrita? Él no estaba hablando en ese tiempo del Brit Hadashah, del pacto renovado, porque no había sido escrito. Y él habló según la Torá habla. Él no habló por otro espíritu, él habló por el mismo Rúa del Abacadosh. Entonces, ¿qué él iba a hablar? Torá, no Ajín Ajayot, porque el pacto renovado no había sido escrito. Él estaba hablando de toda la Torá, la mal llamada ley. Y por supuesto, él sabía que años más tarde se tenía que registrar todos los hechos y la vida de él. Entonces toda la Tanaj, la Biblia, es palabra de él. Y por lo tanto, ni una tilde ni una yod pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, amado, y si nosotros nos vamos a verso por verso, sabemos que él es la Torá viviente. Él es el Al-Staf. Él es la voz del Eterno. Él es el brazo del Eterno. A quien veremos es a Machía, porque el Todopoderoso es Ruadis. Pero no es que hayan dos Elohim, no se equivoque. Es un mismo Elohim el que viene. Porque el espíritu, el Rúa del Abba, es el mismo Rúa del Machía, Yahshua. Y vamos a ir al verso 34. Y dice así, mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de las ares, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces Él nos pide que seamos gente sobria, no llenos de glotonería ni borracheras, porque eso nos distrae con los afanes, tanto del trabajo, de la casa, con todas esas cosas materiales que yo le diría una por una, porque tenemos sueños, claro que sí, pero conforme a lo que podamos hacer para el reino es primero antes que las cosas que tenemos. Porque todo lo demás dice que va a venir por añadidura. Entonces no empecemos con las añadiduras y después querramos trabajar en el reino de Elohim, porque es al contrario. Primero empezamos con el reino de Elohim y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces no nos conviene afanarnos a trabajar largas horas para que tu cuenta de banco esté más llena. Que quieres un carro más nuevo, más lujoso, está bien, pero primero el reino. Y dice que nada de esto estemos afanados. No sea que en ese día nos agarre desapercibidos de repente sobre nosotros. Y dice que también vendrá un lazo, sobre todo. Este es el lazo de la prueba final, que será para todos los habitantes del planeta Tierra. Hay una teoría que cuando venga esta prueba, la llamada iglesia será raptada a los chamaín. Como estamos repitiendo
hasta que se le quede, cosa que sacan de contexto y le mienten a las personas y se llenan los bolsillos los malos predicadores. Entonces la recomendación es, y que nos da Mashiach en su palabra, que velemos y oremos en todo tiempo para que nos encontremos con fuerza físicamente y espiritualmente para poder escapar de esas cosas futuras y las que estamos pasando. Y el Todopoderoso nos guíe en todo momento y circunstancia. Y Él tendrá rajamín del que le busca y persevera y persiste en sus caminos. De esa manera, Él nos da la victoria de estar de pie delante del Ben Adán. Entonces, amados, está bien claro lo que Mashiach nos habla. Y todo esto se va a cumplir. Y dice el 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces él siempre estaba administrando la palabra y luego el pueblo venía a escucharlo con gran agrado, porque él nunca buscó su conveniencia, él siempre pensó en los demás. Fue intachable. Y de él debemos de seguir. Él es el ejemplo. Esa es la idea del Mashiach. Que él vino a vivir misbot, mandamientos, para que seamos a la altura de él. Y si él pudo y se sometió como hombre, dice que él se sometió, dice el apóstol, a la misma Torá y la pudo sobrellevar, entonces no es una carga, amados. Dice, llevar mi carga porque mi carga es liviana. Amados hermanos, gracias por su atención. Hemos llegado al final. Aquí en la radio es muy corta y queremos despedirnos con una pequeña bendición. Que Yahweh Sabaoth haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les dé vida, les dé paz. Shalom, Obrahat, paz y bendiciones. Que el Eterno me les bendiga. Y los que se han quedado vía Facebook, amados, les quería decir que nos ayude a orar todo aquel que sabe que hay un Elohim. Oremos por lo que está pasando alrededor del mundo. Nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Nicaragua, en China ahorita estaba viendo un desastre tremendo que está pasando por la delincuencia, por nuestras ciudades. Unámonos en oración, humillémonos ante el Eterno, que estamos equivocados, estamos pecando. Reconocer y Él nos escuchará, porque nosotros hemos decidido apartarnos de todo eso. Que el Eterno le bendiga. Amén.